Muy buenas tardes, apreciados estudiantes de la asignatura Macroeconomía, Grupo A del programa Administración de Empresas de la Universidad Francisco de Paula Santander. Hoy nos encontramos a lunes 6 de diciembre del año 2021 y es un gusto estar aquí nuevamente con ustedes para llevarle estos temas tan interesantes que es de la macroeconomía, ¿no? Que la macroeconomía prácticamente pues se lleva todas las miradas. Si logran ustedes percatarse de todos los temas que hemos visto en el desarrollo de este semestre, se darán cuenta que son temas de actualidad, son temas que están presentes en los medios de televisión, medios de comunicación, en impresos, escritos, en la prensa, bueno, en la televisión, en las redes sociales. Y por ello, pues es importante pues, llevarse a cabo y que ustedes lo logren entender, ¿no? Para cuando de pronto les llegue una noticia o alguna información, entonces sepan a qué es lo que se refiere. Ya por lo menos con este es el último tema que vamos a abordar y es en torno a la política fiscal. Allí entonces, cuando hablamos de política fiscal, debemos decir que le compete este tipo de política es al gobierno central. Entonces, en este momento, el encargado del gobierno central, el que está manejando, es el presidente pues, que fue electo y que está en este periodo de 4 años, que es Iván Duque Márquez. Y ese gobierno central tiene que empezar a tomar pues, una serie de medidas de acuerdo para poder aplicar esa política fiscal. Cuando se habla de política fiscal, lo que se nos viene a la cabeza, ¿qué es, muchachos? Cuando hablamos de fisco, a ver, de fisco, ¿qué viene siendo Ana Gabriela, Angie María, cuando hablamos de fisco? Bueno, Daniela Pavón Parada me dijo, no me pregunte, profe, que voy a estar trabajando. Sí, cuando hablamos de fisco. Eneida, a ver, Eneida, a ver, Carol Daniela, Profe, pues yo sabía que se refiere a ¿no? políticamente correcto, digámoslo así, a las normas y leyes. Cuando estamos hablando de fisco, estamos haciendo alusiones a los impuestos. Y por lo menos la Ah, política fiscal, ¿cómo? Como algo que se da. Pues Impuestos, que estamos hablando, sí, por o eso sea, los impuestos. sí, exacto. Entonces, estamos, mire, permítame que voy a grabar la pantalla para lograr apreciar los que se encuentren acá. Venimos, macroeconomía, empezamos a mirar pues varios temas, ¿no? El primero de ellos fue el del Producto Interno Bruto, que es la sumatoria de los bienes y servicios que se dan al interior de una economía durante un periodo de tiempo determinado. Mire, váyanse registrando en el chat, por favor. Ya después seguimos con temas como desempleo y inflación para adentrarnos a lo que es la política monetaria. Hola, Ana Gabriela, ¿cómo estás? Y en la política monetaria, pues dijimos que estaba a cargo del Banco de la República. Ana Gabriela, Angie María. Hola, Angie María. Angie María. tardes. Listo, Daily Camila. Daily Camila. Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes, Daniela Pavón. Daniela Hola, Pavón. profe, buenas tardes. Ok, Eneida. Hola, Eneida. profe, buenas tardes. Grecia. Presente, profe. Hernando. Hernando. A ver, Hernando. Ay, Hernando, ¿qué se me hizo? Me había saludado ahorita y se fue. Jesús David. Presente, profe. Joan Sebastián Ramírez. Presente, profe. Joan Vargas. Presente, profe. Carol Daniela Pérez. Presente, profe. Kevin Jaimes. Yo, profe, presente. Ok, muchas gracias, Margaret. Presente, profe. Nailet. Presente, profe. Tania. Presente, profesor. Yelitza. Presente, profe. Loranic. Loranic. Jensi, ¿qué pasa con Jensi? Presente. Loranic. Ah, ok, listo. Entonces entonces cuando hablamos de política monetaria, estamos la política monetaria eh, estaba era a cargo del Banco de la República. Pero cuando ya estamos hablando de política fiscal, esa política fiscal viene siendo cargo
del gobierno central. Y allí, pues, al igual que en la política monetaria, existen unos instrumentos. ¿Cuáles son esos los instrumentos que estaban en la política, en la política monetaria? ¿Se recuerdan? A ver, ¿cuáles eran los instrumentos? Tasa de interés, ¿no? ¿Qué más? Las OMAs. ¿Y qué más era? El encaje bancario. Jóvenes, están calladitos hoy, ¿no? Pilas con estos temas. Y ya entonces, cuando estamos entonces buscando lo que es la política fiscal, ya viene entonces con varios temas adicionales. Entonces, pongamos acá cuando es expansiva y buscamos acá cuando es contractiva. ¿Ok? Contractiva. Vamos a ubicar acá entonces en esta primera casilla. Sí están observando el Excel que les tengo acá. Sí, señor. Ok, Sí, entonces profe. H la columna, entonces pongámosle por ahí una H15. Ok, acá le ponemos instrumentos. Entonces, instrumentos. Ok, y aquí ponemos entonces, en los instrumentos de la política monetaria, encontramos tasa de interés, teníamos las OMAs y teníamos el encaje bancario. Ok, ¿listo? Esto es política monetaria. Ya es un cuadro que habíamos hecho pues la clase anterior y por lo tanto ustedes ya tienen que tenerle como una mayor claridad en torno con esta temática, ¿no? Entonces, ubicamos acá, política monetaria. Es política monetaria. Ok. Más grande. Ok. Listo. Ya entonces ustedes conocen que en cada una de las políticas qué es lo que se debería aplicar, perdón, esto, en política monetaria qué es lo que se debería aplicar y el instrumento que debería hacerse de acuerdo a lo que se quisiera tener. Pero cuando vamos para política fiscal, en la política fiscal cuenta con dos instrumentos. El primero de ellos son los impuestos, y los impuestos son pues, aquellos ingresos que cobran entonces las autoridades, ¿no? Ya sean nacionales, departamentales o municipales. Entonces allí cobran una serie de impuestos. A nivel municipal encontramos lo que es el impuesto predial, encontramos también lo que es el impuesto de industria y comercio. Si nos vamos a nivel departamental, encontramos lo que es el degüello de ganado mayor, hay una serie de estampillas que cobran allí también. Y si vamos a nivel nacional, pues el más conocido viene siendo lo que es el IVA, pues también viene el impuesto, lo que es la declaración de la renta. Con esta serie de impuestos, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues en la medida en el que por lo menos le estén cobrando a los individuos o a las empresas impuestos, ¿qué va a pasar? Que es una cantidad de dinero que no va a ser para ellos. Ustedes por lo menos en su momento podrán tener la posibilidad de elaborar. Y si un ejemplo, si de ese millón de pesos que está elaborando, el 20% va para impuestos, quiere decir que de ese millón de pesos, 200.000 pesos de ese millón de pesos, 200.000 pesos no son suyos, son 200.000 que tendrá que pagar al fisco, ya sea pues, a nivel municipal, departamental o nacional. Si tiene algún tipo de propiedad, tendrá que pagar el impuesto predial. Si tiene algún tipo de establecimiento de comercio, tendrá que pagar el impuesto de industria y comercio. O si por lo menos ya ejerce una actividad ya por lo menos de tipo departamental, viene también lo que es el impuesto de vehículos, en un impuesto de vehículos, ese impuesto de vehículos es recaudado por el departamento, pero ese recaudo el departamento le transfiere el 80% al municipio en el cual se encuentra matriculado el vehículo. Como por ejemplo, si hay un vehículo que sea de su propiedad, que esté matriculado en la ciudad de Cúcuta o en Los Patios, en Villa Rosario, el departamento, es decir, la Gobernación de Norte de Santander, cobra ese impuesto, pero no va a ser un impuesto departamental. De ese impuesto que él tiene, él toma el 20%
y transfiere el 80% a lo que es el municipio en el cual se encuentra registrada por lo menos este vehículo. Allí entonces, por lo tanto, pues cuando estamos hablando de impuestos, es una serie de ingresos que tienen, pues, ya sea los municipios, los departamentos o la nación, con el fin de poder tener esos ingresos y poderlos satisfacer en las necesidades, poder cumplir, pues, aquellos que de pronto han prometido en su momento, o ver cuáles son las necesidades más apremiantes que tienen o cuál es de acuerdo a cada uno de los proyectos que piensan desarrollar. Pero entonces no es el único instrumento que se tiene en torno a la política fiscal. Vamos a ubicar acá una vez, política fiscal. Pongámoslo desde acá. Política fiscal. Encontramos con impuestos. El otro instrumento viene siendo el del gasto público. Y el gasto público son todas aquellas inversiones que realiza el Estado, o que realizan los departamentos, o que realizan los municipios, con el fin de, pues, construir escuelas, construir carreteras, construir hospitales, todo lo que va encaminado de pronto con lo que vemos la vía que están arreglando de Cúcuta a Pamplona, bueno, la que va hasta Bucaramanga, entonces todo esto viene siendo gasto público. El gasto público también se podrá percibir cuando ustedes por lo menos van a una alcaldía, allí en Herrán. ¿Usted ha ido seguido a la alcaldía de Herrán, Hernando? Hernando. Bueno, no está Hernando. Jensi Lorenec. Jensi, ¿estás por ahí? A ver. Ahí escribió en el chat que se está. Ah, no, listo, pero permítame, qué pena, es que cuando estoy allá en el Excel no me permite venir hasta acá. Jensi. Jensi. Vamos a revisar qué fue lo que escribieron en el chat. Profe, qué pena. Ok, tranquila. Entonces vamos a lo siguiente. Usted por lo menos se encuentra en el municipio de Mutisco. Ajá. ¿Usted ha ido a la alcaldía? Sí, señor. ¿En la alcaldía hay personas atendiendo? Sí. Ok, o sea, hay varias secretarías, ¿no? O sea, secretarías, hay personal allí. También existirá Secretaría de Salud, existirán escuelas, Sí. existen escuelas, ¿existe algún puesto de salud? Sí. Ok, entonces todo lo que podemos apreciar es todas estas entidades, bueno, que son de orden, que son estatales, ya sean por lo menos, pues, nacionales, departamentales o municipales, deben contar con un personal. Y este personal, pues, deberán devengar por prestar esos servicios, esas actividades allí. Por lo tanto, cuando estamos hablando de gasto público, el Estado se puede engrandecerse a través de contratar personas. Entonces empiezan a realizar una serie de proyectos, una serie de actividades con el fin de empezar a contratar personal y con ellos está incrementando lo que se llama el gasto público, en la medida que construyen escuelas, en la medida que construyen hospitales, en la medida que hacen carreteras, en la medida que hacen obras, todo eso va encaminados al crecimiento del gasto público. Y uno de los instrumentos que podemos encontrar en torno a la política fiscal es el es el gasto público o es a través de los impuestos. Pero al igual que la política expansiva, vamos a recordar que para que exista, por lo menos en la política monetaria y expansiva, la tasa de interés tendrá que aumentar o disminuir. A ver, acá disminuye y acá incrementa. Esto es de la clase anterior. ¿Listo? Las operaciones operaciones de mercado abierto, el Banco de la República necesita entregar dinero a la economía, por lo tanto, pues él compra, al comprar recibe títulos y acá lo que hace es vender. ¿Listo? El Banco de la República compra y acá el Banco de la República vende, perdón. Y el encaje bancario, para que haya mayor número de dinero en la economía, lo que hace es disminuir el encaje bancario y acá lo que hace es incrementar el encaje bancario. Ahora nos vamos con la política fiscal expansiva. Va a ocurrir totalmente lo mismo. Cuando estamos hablando de política fiscal expansiva, se tiene que presentar o en aquellos momentos en que las economías están mal,
una economía se encuentra mal, una economía se encuentra rezagada y por ello necesita la intervención del gobierno para con el fin de pues, empezar a incentivar pues, esta economía y vuelva pues, a un estado normal. En ese momento, si estamos diciendo que una economía se encuentra en recesión, por lo menos lo que pudimos apreciar ahorita, con el motivo de la pandemia, ¿qué es lo que podrá ocurrir con el tema de los impuestos? ¿El gobierno incrementará los impuestos o tenderá a disminuirlos? Los disminuye. Claro, entonces allí, ¿y por qué ahí al disminuir los impuestos, qué es lo que va a pasar? Pues las personas, si estamos diciendo en su momento que se están devengando, por lo menos hay una serie de ingresos que es de 1.000.000 de pesos, ¿listo? De 1.000.000. Ok, ubicamos acá el millón, vamos a ponerle acá la formato de celdas, ajustar texto, pongamos número, pongámosles esto y le quitamos los decimales. Ok, si estamos diciendo que es 1.000.000 de pesos y si decimos que hay unos impuestos que están en el orden del 20%, pongámosle que el orden del 20%, puede ser cualquier otra tarifa, ¿qué es lo que va a ocurrir? Entonces, más ese 1.000.000 de pesos lo multiplicamos por el 0.20 y nos va a dar entonces, en tema de impuestos, serían 200.000 pesos, por lo que pues el total de ingresos sería, entonces tendrá que descontar el 1.000.000 de pesos, lo que cualquier empresa o de pronto cualquier persona, entonces ya tendría que mirar que el total de ingresos con que puede contar no será el 1.000.000 de pesos, porque tendrá que contribuir con el fisco en 200.000. Por lo tanto, pues el total del que él puede disponer vendría siendo 800.000 pesos. Ok, nos vamos entonces para la política fiscal expansiva. Nos encontramos que se presenta pues recesión económica, como la que estamos dando, motivo que las empresas no pudieron producir, por motivo que pues tendrían que estar en contingencia, pues debían dejar de producir mientras se mejoraron un momentico las situaciones de la pandemia. Allí podemos entonces poner como un ejemplo, entonces que ya el impuesto no es en el orden del 20%, vamos entonces a disminuir ese tipo de impuesto, esta tarifa, que no sea del 20%, sino vamos a disminuirla como por ejemplo al 10%. ¿Listo? Entonces al disminuirla al 10%, ¿qué es lo que vamos a tener acá? Que ya las empresas no tendrán que pagar 200.000 pesos al fisco, sino tendrá que pagar solo 100.000. Y al pagar 100.000, ¿qué es lo que va a ocurrir? Ya no va a poder contar solo con 800.000 pesos, sino va a poder contar con 900.000. Si ese impuesto no fuera del 10%, sino fuera menos del 10%, un ejemplo, el 5%, sería mucho mejor por lo menos para las empresas o para las personas. ¿Por cuánto? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? De ese 1.000.000 de pesos tendrían que destinar para el fisco, ya sea impuesto nacional, departamental o municipal, solo 50.000 pesos y podrá disponer de él 950.000 pesos. Quiere decir que, pues inicialmente habíamos encontrado que podía disponer de 800.000 y ahora va a disponer de 150.000 pesos más y va a poder contar de un total de 950.000. Esos 150.000, ¿para qué van? ¿Para qué van distribuidos? Pues para poder satisfacer aquellas necesidades. Si es algún tipo de empresa, o para pagar a los empleados, o para poderla reinvertir en su empresa, ¿no? Entonces, para poder mejorar lo que es en tema de lo que es su producción. Lo que son las personas, pues ¿para qué la podrán contribuir? Para poder adquirir mayor cantidad de bienes y de servicios. Pero ¿qué es lo que va a ocurrir? Esta situación en el tiempo son medidas que no se toman durante todo el periodo de tiempo. Se toman medidas de acuerdo a la situación en que se encuentra la economía en su momento. Si una economía, ya después de haber pasado de esa época de recesión y la economía empieza a presentar síntomas de mejora, ya el gobierno, pues en su momento, tuvo que sacrificar parte de sus ingresos. Allí entonces podemos nosotros mencionar que el gobierno en ese momento lo que hizo fue sacrificar 150.000 pesos. Es un dinero que él normalmente pensaba recibir esos 200.000, pero en ese momento, como se encontró en época de recesión, debió intervenir y
y reducir estos impuestos con el fin de que las empresas pudieran producir. Y por lo tanto, ya después de que ocurre pues esta parte de la recesión y que empiezan las cosas a mejorar, son 150.000 pesos que va quedando allí como un hueco, ¿no? Estamos tomando pues cifras pequeñas. Realmente, si vamos a poner del ingreso de la nación, con el tema de la reducción de impuestos no se están reduciendo solo 150.000 pesos, sino tenemos que ponerle muchos ceros más, ¿ok? Cuando pasa toda esa pandemia, el gobierno tiene que empezar a ver de qué manera puede empezar a solventar esos faltantes que hay. Y la manera de solventar esos faltantes es actuando de una manera ya distinta. Por lo tanto, ya no sería en el tema de disminuir impuestos, sino vamos para una política contractiva. Cuando ya la economía está mejorando y necesitamos como nivelarla un poco más, allí entonces, ¿qué pasaría con el tema de los impuestos? Cuando estamos diciendo que... Y aquí ya empiezan un aumento de los impuestos. Ese aumento, pues ya decimos que es cuando se está presentando una política contractiva y es lo que podemos apreciar. Con una política contractiva, cuando usted hace de contraer, estamos contrayendo la economía. ¿Y de qué manera estamos contrayendo la economía? Pues cobrando un mayor número de impuestos. Entonces acá podemos poner esta situación que está acá, la podemos poner acá de primera, ¿listo? O le cambiamos de pronto, cambiémosle valores. Pongámosle acá que no era de ingresos de 1 millón, sino pongámosle de 1.200.000, ¿ok? Y teníamos en su momento que eran el 5%, pero entonces ya el gobierno dice, no, vamos a mejorar nuevamente esta situación. Bueno, dejémosla ahí donde estaba en el 1.000.000 de pesos, ¿ok? Y vamos a mejorar la situación y vamos a empezar nuevamente a cobrar otra vez impuestos, y pues aquí por lo menos inicialmente podrá cobrarse esa tarifa, o ya de pronto podrá establecer unas tarifas mayores, ¿no? De acuerdo a la necesidad que tenga, con el fin de cubrir pues estos faltantes que le hacen falta. Por ello es que pues de una manera pues apresurada, el gobierno pues decidió en su momento pues tener la iniciativa o por parte del ministro de Hacienda, que estuvo en su momento, de realizar una reforma tributaria que era bastante drástica y por los cuales no fue visto bien por las personas, porque pues mencionaban, estamos todavía en recesión, muchos de nosotros no hemos recuperado el trabajo, todavía no tenemos este dinero, necesitamos empezar a recuperarlo, necesitamos trabajar, necesitamos volver a un nivel mejor del que estamos antes en pandemia, y por lo tanto no era como oportuno empezar a aplicar o a gestionar esto o tener esa iniciativa con el fin de la reforma tributaria, y es por ello que salieron a las calles muchas personas con el fin de protestar con la serie de medidas. Finalmente lograron conseguir que pues, en el año 2021 estas medidas no lograsen salir adelante, cambiando pues el ministro de Hacienda, y el nuevo ministro de Hacienda también entonces tuvo que empezar a hacer un análisis o a estructurar de qué manera tenía que empezar como que a recuperar esos dineros. Allí entonces empezaron a mirar que ya sería más bien hacia el lado de aquellas empresas, pero las empresas tampoco las tocan de una manera como tan fuerte, porque en el momento en que empiezan como a tocarlas en el país, esas empresas con el tema de impuestos, ¿qué puede ocurrir? ¿Qué creen que pueda ocurrir ustedes? ¿Ustedes qué creen que puedan ocurrir si empiezan como que a cobrarles mayor número de impuestos a las empresas? A ver, ¿qué creen que puedan ocurrir? A ver, Carol Daniela. A ver, Nailet. ¿Qué creo que Suben los precios. No, pero sí pueden subir los precios, pero entonces, ¿qué es lo que ocurre? Las empresas pueden establecerse, es que en el país puede que existan empresas colombianas, o puede que existan empresas extranjeras. Esas empresas extranjeras se establecen en el país y empiezan a realizar una serie de actividades productivas, y estas empresas generan bastante empleo. Cuando los gobiernos empiezan a incrementar lo que son los impuestos hacia las empresas salen del país. Por cuanto, si ustedes dicen, por lo menos un ejemplo, nos encontramos acá nuevamente en el Excel. En Colombia estamos cobrando solo el 5% en impuestos. Llegan a Colombia. En Colombia no va a ser el impuesto de 5%, sino 20%. Se van del país
a buscar otra economía en los que le ofrezca una tasa de interés, perdón, un impuesto más bajo, le ofrezcan unas mejores condiciones tributarias. Y es lo que se ven entonces que empiezan a incrementar lo que son estos impuestos a las empresas se van del país. Y si se van del país, va a generar un problema mayor, por cuanto que va a ocurrir, van a generar una serie de despidos. Y eso también va a ser contraproducente para las economías. Por ello es que a los gobiernos les da miedo en su momento tomar decisiones que vayan como tan drásticas con las empresas y por lo tanto tratan de como conciliar con ellas con el fin de, pues, de que los aportes que puedan realizar, pues, por lo menos en este momento en pandemia, sean de una forma como voluntaria o mirar de qué manera pues no pueden afectar, o sea, como no son como tan drásticos con ellos, como sí lo es con el consumidor final, con el pueblo. Entonces, cuando es con el pueblo, vamos a incrementar el IVA y incrementan, no sé, del 16 al 19%. ¿Listo? Allí entonces son esta serie de medidas que se van tomando. Pero uno de los ejemplos interesantes que se dio con el motivo de la pandemia y que tiene que ver con esa política fiscal es lo de los días sin IVA. Y ustedes pudieron apreciar que durante el año, tanto el año anterior como en este, hay varias fechas en las que se ha llevado a cabo este día sin IVA. Y ese día sin IVA se hace con el fin de que las personas salgan en masa y compren bienes y servicios que requieren, porque al salir a comprar lo que va a permitir es que las empresas tengan la posibilidad de vender. Y al tener la posibilidad de vender, pues van a mejorar un poco mejor su situación económica, va a acelerar un poco lo que es volver a este estado normal o esta recuperación de las empresas. Por ello es el día sin IVA y es un dinero que está asumiendo el gobierno. El gobierno deja de recibir estos impuestos. Entonces, cuando es este 19%, acá por lo menos podemos hacerlo de esta manera, nos encontramos en inicialmente que era 1 millón de pesos y tenían que las empresas pagar el 19%. ¿Listo? Las empresas al pagar el 19% de ese 1 millón de pesos, ¿con cuánta plata podía disponer? Era de 810.000 y tenían que destinar hacia, pongamos acá el 19%. Tenían que destinar entonces hacia el fisco 190.000 pesos. Ese millón no eran de ellas, solo eran 810.000 y 190.000 tendrían que llegar y destinarlas al gobierno. Pero acá podemos ubicar entonces lo que fue el día sin IVA. En el día sin IVA, el gobierno entonces dice, bueno, en ese día, una serie de productos, no todos, pero entonces digamos los productos que están van a tener un IVA del 0%, por lo tanto entonces aquí no le vamos a cobrar. Y al no cobrarle, ¿qué va a ocurrir? El gobierno estaría dejando de recibir estos 190.000 pesos, sino en ese día estaría recibiendo 0 pesos y las empresas tendrían la oportunidad de tener un saber, ahora sí, el 1 millón de pesos. Entonces, este ejemplo del día sin IVA es un ejemplo de política fiscal expansiva o contractiva. A ver, muchachos, el día sin IVA. ¿Contractiva? Estamos diciendo, ¿quién me contestó? Carol. Carol Daniela. Estamos mirando lo siguiente. Estamos mirándolo no del punto de vista del gobierno, sino de la economía. El gobierno necesita reactivar la economía y lo hace a través de que las empresas estén funcionando. Y lo que está reduciendo impuestos, está disminuyendo el impuesto. ¿Para qué? Para que las empresas puedan tener ese 1 millón de pesos y con ese 1 millón de pesos las empresas puedan producir más. Y con ese 1 millón de pesos las empresas puedan contratar empleados. Carol. Listo, profe. Sí, pues eso sería expansivo. Entonces, ¿sería un tipo de política fiscal expansiva o contractiva? Expansiva. Sería expansiva. Y por ese sentido, tampoco esta serie de medidas sin IVA no se hacen durante todo el año.
porque si se hicieran durante todo el año, el gobierno estaría dejando de recibir ingresos durante todo el año. Por ello lo hacen en fechas puntuales, ellos llegan y determinan de acuerdo a una ley, porque eso es por una ley que se hace. Entonces, de acuerdo a esta ley de del Congreso de la República, se dicen los días sin IVA van a ser para esos productos en estas fechas. ¿Listo? Entonces, ese es el sentido del día sin IVA, es una política fiscal expansiva. La política fiscal contractiva es cuando empiezan lo que son las reformas tributarias. Ahí en reforma tributaria, entonces decimos, vamos a incrementar los impuestos, vamos a incrementar esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer eso, para incrementar lo que son los impuestos. ¿Listo? Entonces, en ese momento sería, bueno, acá si ponemos contractiva, entonces pongámosle como, por ejemplo, acá reforma tributaria. Eso, reforma tributaria. Listo, entonces aquí por lo menos en la primera fase sería expansiva y aquí sería contractiva. Entonces aquí un momentico, vamos mirando, aquí cuánto es el impuesto, acá el 5% y acá pasa al 20%. Entonces acá hay una reforma tributaria que pasa, entonces vamos a ubicarlo acá para que vean, perdón, la reforma tributaria se da en ese sentido, ¿no? En este cuadrito. Entonces incrementa impuestos el 5% al 20%, ¿listo? Entonces es como para decir que esa reforma tributaria es, permítanme, por ciento, se me fue el porcentaje acá, y acá se me fue el porcentaje también. Ok, porcentaje, estaba acá al lado, entonces vamos a ubicar acá, vamos a mirar, formato de celdas, alineación, ajustar texto. Ok, entonces, le estaba haciendo la que no era. Listo, entonces este es un ejemplo entonces de la reforma tributaria, en los que se da entonces en la parte entonces superior, estamos pasando de un día normalmente con IVA a un día sin IVA, entonces sería como una política fiscal expansiva, y en la parte de abajo sería una reforma tributaria, entonces pongámosle contractiva. Entonces para ser contractiva pongámosle un color por ahí como, bueno, no se alcanza a ver así, color así digamos que sea como rojo ahí como para que se alcance a ver, y el día sin IVA entonces pues pongámosle ahí como un verde. Ok, ahora entonces vamos para el gasto público, y el gasto público lo que hacen es, tienen el gasto público, cuando estamos hablando de política fiscal, las medidas, o bueno, las direcciones en las que van los impuestos y el gasto público es de una forma distinta, es de una forma contraria. Es decir, que si se incrementan los impuestos, el gasto público tendrá que ser, al contrario, quiere decir que tiene que aumentar. Cuando estamos diciendo de impuestos, acá tenemos que decir que no es que se den las dos cosas al mismo tiempo, sino que pueden darse las dos o puede darse una sola situación. Ya es decisión del gobierno si empiezan a tomar los dos instrumentos. ¿Sí? Al igual que en la parte superior, el gobierno decidirá, bueno, el Banco de la República decidirá solo tomar la tasa de interés, por lo tanto lo que hace es disminuir. En ese momento, si se toman en torno a la política fiscal, el gobierno dirá, en el tema de impuestos se disminuye, puede tomar solo la disminución de los impuestos o podrá tomar solo el incremento del gasto público. Entonces, el incrementar el gasto público es contratar más empleados del sector público. Entonces, hacer obras, hacer contratos con el fin de incrementar ese gasto público. Pero al igual que las situaciones, como nos damos cuenta, de la política fiscal expansiva, hay momentos en que se empiezan a generar unos huecos y por lo tanto, ya después de haber pasado pues esta serie de recesiones y que la economía empiece a mejorar, la decisión tendrá que ser contraria, y es decir, a la disminución. Entonces, en ese momento, el gasto público en política contractiva tenderá a disminuir, mientras que si se toman en cuenta también los impuestos, tenderán a incrementarse. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? No, por mi parte no. Entonces me regreso para acá. Ahí sí lograron apreciar el cuadro, sí lo lograron entender. Sí, señor. Tienen que tener bien claro lo siguiente. Y vámonos con el cuadro. Si estamos tomando en esa política fiscal, las dos no se pueden incrementar.
O sea, si usted incrementa los impuestos, no incrementa el gasto público. O sea, si usted incrementa impuestos, disminuye el gasto público. Y si aumenta el gasto público, disminuye impuestos. Pueden ocurrir las dos, ¿sí? O puede ocurrir solo una. Entonces el gobierno dice solo incremento de impuestos, o solo disminuyo gasto público, o solo incremento gasto público, o solo disminuyo. Entonces pueden darse que no son, el conector no es y, sino puede ser o y o. Entonces, o puede tomar las dos, o puede tomar una, de acuerdo con el manejo que le puedan dar. Entonces, si el gobierno dice, vamos a incrementar los impuestos, la gente empieza de una vez a salir a las calles. Pero si también dice, por lo menos en su momento, cuando las empresas del Estado empezaron a privatizarse. Al privatizarse las empresas, ¿qué quiere decir? Eran empresas estatales. Y cuando se hacían empresas estatales, muchas de ellas no estaban funcionando de la mejor manera. Ejemplo, no sé, no estoy diciendo si funcionara bien o funcionara mal, pero muchas de ellas no estaban funcionando, pero en su momento hubo una empresa colombiana que se llamaba Telecom, que era la que se encargaba de las telecomunicaciones, y en cada uno de los pueblos había un Telecom. Allí por lo menos esto, no sé si todavía existirán algún logotipo Loranic o el muchacho de Ran Hernando, o si lograrán recordar en su momento que existió Telecom. Profe, pues aquí en el municipio que yo estoy está al lado de la iglesia, lo que era de Telecom. Era sí, Telecom, eso era una empresa estatal. Sí, que habían unas cabinas de teléfonos fijos y eso. Pero ahorita eso creo que lo vendieron a Movistar porque también hay una antena grande de señal, pero no Sí, sé claro, más. eso fue privatizado. Al privatizar quiere decir el Estado empieza a reducirse. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que cuando cuando es dueño de empresas, o sea, cuando son empresas estatales, empezaron a generar una serie de que, pues, varios de los empleados empezaron a sindicalizarse y empezaron a hacer exigencias y de pronto ya no querían trabajar o de pronto exigían de más o de pronto una cosa, lo otro. También el Estado tiene que empezar a hacer una serie de inversiones con el fin de que funcionen. Si quizás hubiese seguido pues esas series de empresas estatales, muchas de ellas no tuviéramos la tecnología que tuviéramos ahorita al estar en manos de los privados. Pero al tomar usted las decisiones de que hay muchas personas, no solo una, ni dos, ni 10, ni 100, ni 1000, sino muchas personas vinculadas en el sector público, y una vez pasan a privatizarse, son personas que van a quedar desempleadas. Y todo eso va a generar también un problema pues muy grave para el desempleo. Ya tocaría mirar cuál es la cantidad de empleados que requieren las nuevas empresas, porque muchas de ellas lo que hacen es eso, como que ser más eficientes y con lo tanto no destinar pues el número de empleados que quizás existían funcionando antes. Lo que pasa es que pues antes pudiese ser que se hicieran más de los empleados que realmente deberían existir. Y pues no contaban de pronto con las tecnologías que deberían contarse, y no se volvían como tan apetecidas, ¿no? Entonces, por lo tanto, no podían como competir, y allí por lo menos deciden pues esa serie de empresas pues privatizarse, ¿no? Hay empresas nacionales que se han terminado, pero también hay empresas que quedan, ¿no? Pues, por lo menos Ecopetrol, o sea, Ecopetrol, la Bianca pues era nacional, pero no era estatal. Debo mirar de tipo estatal que empiezan entonces a pasar a manos de los privados, o la otra figura que utilizan es a través de las concesiones. Yo les doy, este bien sigue siendo mío, pero durante un periodo de tiempo la voy a dejar para que lo opere un privado. Y ese privado, al finalizar ese tiempo, un ejemplo, 20 años, tendrá que retomarme nuevamente mi propiedad. Y por ese tiempo en el que él estuvo explotando, le permití que explotara, me tiene que pagar un dinero por dicha explotación. Ese sería de pronto lo más aconsejable que pudiese darse, pero pues son decisiones que toman en su momento, empezar a privatizar, a vender o algo. Pero entonces cuando se privatiza, lo que hace es se achica el Estado. Cuando se crean pues obras, empresas, bueno, vamos a hacer, a incentivar lo que es la construcción, y esa construcción llegan y vemos que generan un número de empleos. Estamos hablando de políticas fiscales expansivas. Entonces es para que ustedes vayan tomando allí como ejemplo, y cuando de pronto vayan ustedes revisando, también vayan pues percatándose
de qué es una política fiscal expansiva y qué es una política fiscal contractiva. De todas maneras, vamos a buscarle acá alguna definición para que la tengan un poco mejor. Entonces, vámonos acá con esa página que es colombiana, que es gerencia. Hay un libro acá, Política Fiscal en el siglo XX, y la política fiscal hace referencia fundamentalmente a la administración de los ingresos, lo que tiene que ver con, pues, de qué manera a través de los impuestos, los gastos y el financiamiento del sector público. La política fiscal, entonces, trata de las estrategias y medidas que el Estado implementa, no solo para generar recursos, sino también para administrar de forma eficiente dichos recursos. Política fiscal e impuestos son los dos instrumentos que les acabé de explicar. Generalmente la palabra fiscal se confunde con impuesto debido a que precisamente buena parte de los ingresos del Estado provienen de los impuestos, ya que por naturaleza el Estado no es un buen generador de riqueza como es la empresa privada. La política fiscal es la política que sigue el sector público respecto de sus decisiones sobre gastos, impuestos y sobre el endeudamiento. Esta política tiene como objetivo facilitar e incentivar el buen desempeño de la economía nacional para lograr niveles aceptables o sobresalientes de crecimiento, inflación y desempleo, entre otras variables. Igualmente, busca evitar fluctuaciones en la economía. Las herramientas con las que cuenta la política fiscal para cumplir con sus objetivos están relacionadas con los ingresos y los gastos sobre los cuales tiene influencia el Estado. Desde el punto de vista del ingreso, el Estado puede controlar a quién y en qué cantidad se le cobran impuestos, a la vez que pueden desarrollar mecanismos para garantizar el pago de estos, evitar la evasión, elusión o abuso tributario. La política fiscal permite introducir incentivos negativos y positivos para favorecer o castigar a determinados sectores económicos o de población, mediante figuras como deducciones, exenciones, sobretasas, descuentos tributarios o tarifas fiscales elevadas. Desde el punto de vista del gasto, el Estado puede tener influencia sobre el nivel de los salarios, el aumento de estos año tras año, las contracciones y los dineros que se transfieren a los departamentos y municipios u otras entidades. Medidas fiscales que se pueden tomar. Aparte de los impuestos, el Estado puede tomar una serie de medidas fiscales según la situación o coyuntura económica. Por ejemplo, si se presenta una situación en la cual la economía se encuentra estancada, el consumo es bajo y las empresas no pueden producir con toda su capacidad, el gobierno puede buscar incentivar el consumo reduciendo los impuestos que se le cobran al público, por lo tanto las personas tendrán más ingresos disponibles para comprar bienes y servicios y consumir en general. Caso lo que fue el día sin IVA. Le disminuye y el público pues tendrá la posibilidad de poder adquirir más bienes y servicios. Por otro lado, siendo el Estado el consumidor más grande, este puede gastar más dinero en la economía realizando inversiones u otro tipo de gastos que incentiven la producción de las empresas. Y de allí que algunos países inicien grandes obras de infraestructura que cumplen una doble función: dinamizar la economía, generando empleo y activando la cadena productiva y mejorando la competitividad del país. Y existen una serie de políticas fiscales, entre las que encuentran las expansivas y las contraccionistas. Dentro de las expansivas se presentan cuando se toman medidas que generan aumento en el gasto del gobierno o reducción de los impuestos, o una combinación de ambas. Por el contrario, una política fiscal contraccionista se presenta cuando se toman decisiones para tener un gasto gubernamental reducido o aumentar los impuestos, o una combinación de ambas. Aún con las ventajas que puedan traer las distintas herramientas que componen una política, el Estado debe ser muy cuidadoso de no excederse en las medidas que desea tomar, porque estas medidas pueden afectar las finanzas públicas y aumentar el déficit fiscal a niveles peligrosos que afectarían la estabilidad económica del país. Entonces, no es que de pronto llegue un gobierno a turno y dice es que voy a incrementar el empleo, pues a través del incremento del gasto público voy a generar mayor número de empleo, y ¿qué es lo que va a ocurrir? Va generando un hueco allí, un hueco fiscal, y después ¿cómo lo va a lograr solucionar? A través de impuestos. Entonces es donde tendrán que mirar que tendrán que ser de una manera cautelosa y a través de la serie de estudios que realizan. El medio por el cual el Estado obtiene los recursos necesarios para desarrollar sus políticas, deuda externa o interna o externa, es a través de los impuestos,
y mantener sus niveles aceptables, su déficit fiscal afecta también otras variables como la tasa de interés y la tasa de cambio, las cuales deben ser tenidas en cuenta en el momento de definir una política fiscal. Entonces allí está pues este documento, se lo voy a compartir y es como un resumen de acuerdo a lo que logramos apreciar en esta clase. ¿Hay alguna pregunta en torno pues al tema que observamos hoy, jóvenes? ¿Algo que no les haya quedado claro? Profe, yo tengo una duda sobre el PLAT, que fui a ingresar al PLAT para el archivo que usted nos colocó de actividad y Sí. no deja entrar al PLAT, manda un error, no sé si es que la página esté caída o solo me esté pasando a mí. De pronto eso, pues tocaré de pronto darle a actualizar. Voy a intentar ingresar. Hay veces que es que como se encuentra en el momento en que los estudiantes empiezan como que a ingresar más al PLAT, puede presentarse esa serie de circunstancias. Se me ha presentado 2 previos el día lunes 10 de la mañana, donde precisamente tanto el primero como el segundo previo fue la misma situación. En un momento ingreso al PLAT y veo si hay error. No, profe, en su momento, pueden sí, entrar y ya que se corrigió. ya logré ingresar. Cuando hay eso, por lo menos la situación decían reinicie, y cuando reinician la página, pues volvía nuevamente a estar volvía a funcionar. Listo, muchachos. ¿Alguna pregunta en torno a los temas que vimos hoy? ¿Al tema que vimos hoy? Voy a entonces mirar rápidamente nuevamente quiénes estuvieron, quiénes están acá. Y ya saben que pues tienen plazo ya hasta las 11:59 de la noche, ¿no? Si tienen... Grecia, ¿ibas a preguntar? Grecia, Señor. que pensé que ibas a hacer alguna pregunta. No, profe, todo claro. No, un poquito de la clase, pero pues ya. Bueno, entonces vamos a mirar rápidamente quiénes fueron los que llegaron después. Ana Gabriela ya estaba, Angie María Vega, se nos fue la niña, no sé para dónde se fue. Bueno, Ah, ok, no, como usted dijo, profe, voy a hacer una siesta, entonces pensé que la estaba haciendo. Listo. qué mentira. Listo, Daily Camila sí estaba, Daniela también. Diner, ¿cómo está Diner? Diner, Presente, profe. listo, ¿sí estuvo claro el tema hoy? Sí, señor. Ok, señorita Eneida. Eneida ya, Presente, ya, profe. ya estaba, ¿no? Ya estaba Eric Ramírez, Eric Yesid. Eric. Sí, señor. Ok, Grecia, claro, Grecia. Hernando, claro. O sea que sí quedó claro el tema, perdón. Señor. Listo, Sí, señor, Jesús profe. David. Listo, Jesús David. Sí, señor. Joan Ramírez. Sí, profe. Joan Vargas. Presente, profe. Bien, claro, claro. Aló. Sí, profe. Listo, entonces, Juan Andrés Meneses. Presente, profe. Claro el tema, Juancho. Sí, señor. Listo, eso es más fácil, ese es más fácil el tema que hacer música, ¿sí o no? Algo así. Ah, listo, muchas gracias. El otro Juancho, Juan Camilo. Presente, profe. Claro, claro. Listo. Bueno, Sí, presumimos que... Listo. Carol Daniela Pérez. Claro, profe. Ah, qué buen, Kevin. Todo claro, profe. Listo. Lices Gabriela. Hasta ahorita te escucho, Lices Gabriela. No sé dónde estabas. Claro, profe. Ah, ¿segura? ¿O se acaba de conectar? Cuando te llamé, Lisa, no estabas. Claro que sí, estaba conectada, profe. No, tranquila. No, cuando la tomé, cuando la había tomado. Listo, muchas gracias, Lices Gabriela. Margaret. Sí, profe, todo claro. Nailet Dairani. Nailet. Profe, sí. Listo, Tania. Todo claro, profe. Listo, Yelitza Celis Camarón. Todo claro, profe. Jensi Loranic 1. ¿Claro? Presente. Y me contestó Jensi Loranic 2. Ah, me contestó la 2, yo preguntándole a la 1. Listo, bueno, me contestó la 2. Juliana Smith. Presente, profe. ¿Le quedó claro?
Sí, profe. Juliana dice, ¿quedó claro? Sí. El día del previo, ya. Listo, muchachos. Entonces, fue un placer haber estado con ustedes hoy. Ya saben, entreguen el trabajito, está bien chévere, entendible. Y ya el viernes es la última clase, ¿no? Entonces, la última clase es como para el recuento de todo lo que vimos. Listo, ya no hay más trabajos, pero tienen que estar en la última clase, ¿no? La última clase, uy, uy, uy. La tercera nota, ¿no? La tercera nota, tenemos que empezar a mirar ustedes, a ver. eh, tenemos que mirar lo de la tercera nota. Listo, muchachos, voy a terminar la grabación. Ya pueden entonces esto, pues. Profe, ¿cómo vas a sacar la grabación? La tercera nota, ¿cómo la saco? Primero necesito que me envíen los trabajos que hace falta. Reviso los otros trabajos que están ahí que en su momento entregaron en internet. Y tercero es, yo llego y empiezo a correr las clases. Empiezo a mirar, ¡fum! Una clase 2 horas. A la hora 59 minutos participó Grecia Valentina y el resto no participó. Entonces, Grecia Valentina tiene pues, una nota mayor que aquellos que no participaron. Yo lo que hago es correr el video y ahí se da cuenta, uy, ¿qué dijo Grecia? Ay, Grecia dijo eso. ¿Qué dijo Joan? Joan dijo eso. ¿Qué dijo Eneida? Eneida dijo eso. Listo. ¿Qué dijo, no sé, Tania? Presente. Bueno, listo. Entonces, ese presente no vale para tercera nota. Vale es para asistencia. ¿Listo? Ah, listo, profe. Listo, muchachos. Entonces ya con ello, qué bueno que estén acá, jóvenes, qué bueno. Y nos estaremos viendo en el jueves 6, 7, 8, 9, jueves 9 de diciembre. Última clase de macroeconomía por este semestre. Bueno, por este no, yo creo que ya todos pasan, ¿no? Si el que no pasa, le toca volver a dar el otro semestre. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Ok, que esté muy bien. Ya pueden Hasta irse. luego. Hasta luego, profe, muchas Hasta gracias. luego. Que esté muy bien. Uf. Ok. Listo, ya quedan pocos, ya queda Rolón, Daily Camila, ¿no? Quedó Rolón y Daily Camila, quedó Daily Camila, será, y se fue.